Hola amigo, este es tu programa Hablando de Justicia. Te saluda Ketty Montaldo Ceballos y este programa es producido por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Vamos a dar inicio a toda la información judicial del Distrito Judicial de Huánuco. El lunes 25 de marzo, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, el doctor Samuel Santos Espinosa, ha implementado el nuevo servicio de notificaciones. Este servicio está dando ya resultados con la celeridad en lo que es el proceso judicial en todo el Distrito Judicial de Huánuco. Este nuevo servicio está haciendo que sea oportuno, se ahorre más tiempo en todo el trabajo de notificaciones. Pero veamos el informe que tiene preparado la gente de producción de Hablando de Justicia sobre la implementación del servicio de notificaciones. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Samuel Santos Espinosa, implementó y puso en funcionamiento desde hoy 25 de marzo el nuevo servicio de notificaciones, CERNOT, lo que permite la celeridad y eficiencia de las notificaciones en el Distrito Judicial de Huánuco. A través del servicio de notificaciones se permitirá, a través del sistema integrado judicial, SIG, que los jueces y los auxiliares o los trabajadores jurisdiccionales puedan acceder a través del sistema el diligenciamiento de las notificaciones. Asimismo, también los auxiliares jurisdiccionales pueden, a través del CERNOT, verificar la notificación que se está haciendo en otro distrito judicial que también está haciendo uso de este servicio de notificaciones. Esto nos permitirá en tiempo real tener conocimiento los jueces y los auxiliares jurisdiccionales la tramitación de esa notificación y aún sin haber sido devuelto necesariamente la sede de las notificaciones puede tomarse ya las decisiones porque eso nos permitirá el servicio de notificaciones. Basado en principio de la inmediación procesal, es decir, los jueces y los auxiliares jurisdiccionales y los usuarios tendrán a través del SIG conocimiento la tramitación de las notificaciones. El magistrado presidente también sostuvo que es un paso importante para el servicio de justicia para que sea eficaz, célere y oportuno, acorde con las demandas de la población, precisando que uno de los principales objetivos de su gestión es la modernización institucional a través del uso racional y adecuado de las tecnologías de la información y comunicación. Durante el desarrollo de la ceremonia protocolar, el ingeniero Ronald Cruchaga Carrasco, de la Gerencia de Informática del Poder Judicial, explicó el fluxograma del CERNOT, resaltando que los usuarios podrán consultar sus notificaciones por medio de la página web del Poder Judicial. Asimismo, en la ceremonia, el gerente distrital de la Corte Huánuco, Johnny Picón Marcos, destacó las bondades del CERNOT. Bueno, ahora hoy en día tenemos pues la suerte de poder implementar este servicio de notificaciones del Poder Judicial denominado CERNOT. Este servicio de notificaciones nos va a permitir mejorar tanto en la organización, en los métodos y procesos que se realizan en el diligenciamiento de las cédulas de notificaciones. Con el CERNOT, señores, se va a agilizar todo este trabajo, se va a transparentar el tema de información respecto al estado de las notificaciones. Yo creo que con este servicio vamos a mejorar de manera significativa en la eficiencia de las notificaciones. Ya los señores magistrados y los secretarios van a poder, a través del sistema integrado judicial, ver el estado de las notificaciones, de las cédulas de notificación que han generado tanto dentro de nuestro distrito judicial, así como también que han sido comisionados fuera en otros distritos judiciales, siempre y cuando esos distritos judiciales también cuenten con el CERNOT. Entonces, este servicio va a mejorar significativamente el trabajo de notificaciones y seguiremos avanzando para poder mejorar y hacer más eficientes las notificaciones en las falencias internas que podamos tener. Ya tenemos otros proyectos en camino
junto al fortalecimiento de las centrales de notificaciones de las provincias, de las diferentes subsedes. Mientras que el juez Pedro Granda Patiño brindó por la mejora del servicio de justicia en esta parte del país. Además, antes de la puesta en funcionamiento los días 21 y 22 del presente, los judiciales realizaron el proceso de reempadronamiento de los usuarios de casillas físicas en la sede judicial de Huánuco. Alrededor más o menos de 20 menores adolescentes en conflicto con la ley penal dieron inicio al taller 2019, donde ellos para este año se ha propuesto que estos menores aprendan el lenguaje de señas, así también como lectura en braille. Eso lo sostuvieron los integrantes del equipo multidisciplinario del módulo de familia de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, quienes ellos vienen ya desarrollando hace varios años este tipo de talleres para la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Veamos el informe sobre la implementación y apertura que dio el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco a los talleres de adolescentes en conflicto con la ley penal 2019. Son aproximadamente 20 adolescentes en conflicto con la ley penal que durante el presente año desarrollarán talleres para su reinserción a la sociedad. El día viernes 29 de marzo, en horas de la mañana, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Samuel Santos Espinosa, aperturó el taller Adolescentes Conflicto con la Ley Penal 2019. Durante la ceremonia de apertura del taller, el magistrado presidente se dirigió a los adolescentes. Hemos cometido estos errores de infringir a la norma, pero esto nos debe llamar la atención y decir que sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar y sí se puede lograr un futuro mejor. Sí podemos tener nosotros la posibilidad de cambiar nuestra vida. Y esta es una buena oportunidad de que el Estado nos brinda a los jóvenes, de poder reinsertarse al grupo familiar, al grupo humano y ser parte de este grupo familiar que podría aportar al cambio del desarrollo social de nuestro país. Porque los jóvenes, los niños, los jóvenes, frente a esta coyuntura social, política, en la que se ve manchado en base a corrupción y todas esas atrocidades que no hacen más que frenar el desarrollo de la sociedad, los jóvenes son la reserva moral de nuestros pueblos. Por eso, jóvenes, que esto sea un reinicio de nuestras vidas, porque nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para poder replantear nuestras metas, poder replantear nuestras vidas. También indicó que el Poder Judicial, por medio del equipo multidisciplinario, es el rostro humano del sistema de justicia, quienes brindan un tratamiento socioeducativo y de reinserción a la sociedad al adolescente en conflicto con la ley. Los derechos de los niños y los adolescentes son derechos fundamentales, de modo tal que el interés superior del niño y del adolescente es la base fundamental de toda impartición de justicia, básicamente en la justicia colonial. La impartición de justicia en temas de adolescentes comprometidos por la infracción a la ley penal resulta pues ser una justicia juvenil plenamente restaurativa. De modo tal que la impartición de justicia en materia penal juvenil debe ser resocializadora para resocializarlos a estos jóvenes, readaptarlos a la sociedad y sobre todo restaurarlos a los jóvenes. Lejos de ser punitivos, lejos de ser meramente sancionadores y castigadores, deben ser jóvenes, o el Estado como Poder Judicial debe rescatar a estos jóvenes y reinsertarlos a la sociedad y al grupo familiar o humano. De la misma manera, los integrantes del equipo multidisciplinario, como la licenciada Lucila Malpartida Ramírez, hicieron una remembranza de los trabajos que vienen desarrollando. Durante estos años se han realizado diversos talleres enfocados al área personal,
al área psicológica de nuestros adolescentes e integrar a los miembros de su familia, que es fundamental e importante. Posteriormente, en el año 2013, gracias al programa por resultados de PR Familia, ha permitido implementar a través de ello otros profesionales como el área educativa y médica, para fortalecer al equipo multidisciplinario y así elaborar todo un programa integral en las diversas áreas, con el fin únicamente de desarrollar las medidas socioeducativas con un enfoque basado en una justicia juvenil restaurativa, lo que hoy en día se viene elaborando y permitiendo a que nuestros jóvenes adolescentes puedan tener la oportunidad de poder modificar y cambiar ciertos comportamientos que se hayan presentado en el transcurso de su vida por azar o por destinos de ciertos factores causales. Es por ello que nosotros queremos hacerles recordar cómo se ha dado el trayecto de nuestros talleres enfocados en diversas áreas. Todo ello permite también la formación para la educación para la salud, los hábitos básicos, la alfabetización y el refuerzo escolar, la asistencia, la promoción familiar, las actividades sociorecreativas, deportivas, las competencias psicosociales como parte de nuestros talleres. De la misma manera, el médico del equipo multidisciplinario Dumer Gary Rubio Grados explicó el método de trabajo con los adolescentes, las mismas que incluye métodos de entrenamiento en habilidades sociales, proyecto de vida, autoestima e inteligencia emocional. Nuestra motivación es brindarle al adolescente esa madurez emocional que él requiere cuando se reinserte a la sociedad, ¿no? Cómo debe responder él frente a situaciones críticas, como por ejemplo un accidente, ¿no? Por ejemplo, otro taller es prevención de infecciones de transmisión sexual, ¿no? No solo pretendemos que sepan identificar y prevenir algunas enfermedades de este tipo, siguiente, sino también pretendemos ir más allá, ¿no? A que exista una modificación de conductas de riesgo, ¿no? Y que puedan llevarte a este tipo de enfermedades. Siguiente. Y en otro panorama, con un esquema sencillo, tenemos también un enfoque familiar. Tenemos estos 3 talleres, por ejemplo, son solo 3, ¿no? De muestra, ¿no? De ejemplo, la anemia y la desnutrición, las causas más frecuentes y prevención. Tenemos también otro taller de prevención de infecciones gastrointestinales, otro taller de prevención de infecciones de transmisión sexual. Muy bien, estos talleres ofrecen conocimientos, ¿no? Para cómo debemos actuar nosotros frente a estos problemas, ¿no? Pero más allá de esto, pretendemos que el adolescente tenga una dinámica con la familia, ¿no? Y en conjunto sepa cómo cuidarse, ¿no? Cómo tener hábitos de higiene, cómo alimentarse correctamente y cuál es la importancia de esto, ¿no? Creemos que este tipo de taller va a fomentar una mayor unión, una mayor coordinación, ¿no? De intereses y de esfuerzos entre los padres y los hijos que han cometido alguna equivocación, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Y este es el enfoque familiar de los talleres de medicina. Asimismo, la educadora Karina Guillén Vilca informó que durante este año los adolescentes aprenderán el lenguaje de señas y lectura braille como parte de acceso a la justicia con igualdad de condiciones que viene implementando la Corte Superior de Justicia de Huánuco. En el cual la Corte de Huánuco se está implementando de diferente material y sobre qué, sobre la inclusión, para dar acceso de justicia a todas las personas. Estos chicos, que no conocemos padres de familia, es el sistema braille que utiliza las personas invidentes, ¿sí? Entonces, yo dije, este sistema yo lo conozco, entonces, ¿por qué no enseñarles a los chicos? No para que sean unos expertos, no porque ustedes son ciegos o tienen un familiar, no, muchos decimos eso, ¿para qué voy a aprender si yo no lo voy a utilizar? Si no tengo un familiar, no voy a perder mi tiempo. No, chicos, estamos hablando de inclusión, estamos hablando de que nosotros somos una sociedad donde todos tenemos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Entonces, este año vamos a conocer lo que es el sistema braille, por lo menos la escritura y la lectura del alfabeto.
El juez del tercer juzgado de familia, Teodorico Romero Guía, fue el encargado de finalizar la ceremonia, donde sostuvo que los talleres brindan las herramientas necesarias que facilitan a los adolescentes el aprendizaje y mejor desarrollo de habilidades y destrezas, posibilitando de esta manera su reinserción en mejores condiciones y garantizando su formación integral para que puedan aprender a convivir con una cultura de paz. Bien, la Corte Superior de Justicia de Huánuco dio inicio al programa de voluntariado judicial 2019. Si tú, joven, quieres ser parte de este programa, tienes a partir del día lunes hasta el día 15 presentar tu currículo. Puedes acercarte a las oficinas de la Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, la misma que está ubicada en el Jirón 2 de Mayo 1191, Plaza de Armas, en el segundo piso. Ahí podrás acceder a toda la información de la convocatoria. Pero tenemos el informe para que usted también pueda saber de qué se trata este voluntariado judicial 2019. El programa de voluntariado judicial 2019 se implementa en la Corte Superior de Justicia de Huánuco mediante resolución administrativa número 074/2019, la misma que ha sido emitida por el magistrado presidente Samuel Santos Espinosa. La finalidad del programa es generar espacios de inclusión y participación de la ciudadanía con la Corte Superior de Justicia de Huánuco, creando experiencias de solidaridad y actividades de compromiso que contribuyan al servicio de una justicia eficiente y moderna a favor de la sociedad. Con la implementación del programa, se pretende que los estudiantes y egresados de diferentes carreras profesionales desarrollen la labor de voluntariado en áreas específicas de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, recibiendo la asesoría permanente de los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, promoviendo el desarrollo de los conocimientos y habilidades en el ámbito del sistema judicial y administrativo judicial. Según el cronograma del voluntariado, los interesados pueden presentar sus documentos del 8 al 12 de abril del presente año, las mismas que serán evaluadas por una comisión. Las personas aceptadas como voluntarios judiciales iniciarán el programa el 23 de abril con un horario no mayor de 3 horas diarias. Los interesados pueden apersonarse a la oficina de la Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Jirón 2 de Mayo 1191, segundo piso, para que puedan obtener la convocatoria y así poder presentarse. O asimismo, pueden consultar al correo institucional cortesuperiordehuánuco@gmail.com o al teléfono al 062 59 1030, anexos 45005, 45010 o 45151. Sé parte de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Sé un voluntario judicial. Pausa comercial y retornamos con más información aquí en su programa Hablando de Justicia. No te muevas. Bienvenidos al portal educativo judicial. Hoy vamos a conocer el sistema de registro de control biométrico. Continuando con la reforma de digitalización y la transparencia, la Corte Superior de Justicia de Huánuco cuenta con el sistema de control biométrico, sistema que agiliza el registro judicial de sentenciados libres, reemplazando a los antiguos libros judiciales e impide suplantación de identidad. El usuario del registro de control biométrico judicial presenta su DNI, la misma que es verificado su vigencia. Luego, ingresa al sistema el número de expediente judicial en la que ha sido creada la medida coercitiva. Posterior, se realiza la verificación biométrica de la huella dactilar y se imprime el voucher de atención, donde se registra la fecha del próximo control. El control biométrico judicial de sentenciados libres permite un registro en pocos segundos y evita las largas colas que se generan en los despachos judiciales,
cuando los usuarios acuden para firmar el libro de control mensual, facilitando a los jueces la verificación del cumplimiento de la regla de conducta de comparecer personal y obligatoriamente al órgano jurisdiccional. La de registro de control biométrico viene funcionando desde el año 2016 en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, ubicada en el 2 de mayo 1191, primer piso. Nos volvemos a encontrar en otro espacio de su portal educativo judicial. Seguimos con este programa Hablando de Justicia, programa que es emitido por la Oficina de Imagen Institucional y Prensa de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Como ya tenemos la secuencia que todas las semanas les estamos presentando para que usted pueda informarse y orientarse sobre diferentes temas de términos jurisdiccionales o cómo podemos proceder en algunos casos. En este caso le vamos a presentar para que usted pueda informarse de qué es un hurto y qué es un robo. Lo estamos haciendo ya que en estos últimos días se ha visto bastante incrementado la delincuencia a nivel nacional, los robos en los bancos, los robos también a nosotros, las personas que estamos tranquilamente transitando por las diferentes calles de la ciudad. Así es que, señores, veamos y aprendamos de qué se trata un robo y qué es un hurto. Nadie duda que la inseguridad ciudadana sea uno de los principales problemas por resolver en nuestro país. Los recientes y consecutivos asaltos a bancos y las constantes noticias sobre robos y en general sobre delitos contra el patrimonio impiden que vivamos en tranquilidad y confiando en nuestras autoridades. Pero, ¿cuáles son los delitos contra el patrimonio más frecuentes? ¿Cuál es la diferencia entre un hurto y un robo? ¿Existe un monto mínimo para hablar de hurto? ¿Existe un monto mínimo para hablar de robo? ¿Es posible sancionar con cárcel a los tenderos? Estas y otras preguntas serán abordadas en este programa. Los delitos más comunes contra el patrimonio son el hurto y el robo. La diferencia entre ambos es que, mientras en el hurto únicamente se afecta el patrimonio de la víctima, en el robo se afecta tanto el patrimonio como otros valores importantes entre los que se encuentra la vida, la integridad física y la libertad. Por esta razón, el hurto simple se sanciona con una pena de entre 1 a 3 años de cárcel, mientras que el robo simple se sanciona con una pena no menor de 3 años ni mayor de 8 años de prisión, la que puede ampliarse hasta la cadena perpetua en supuestos de robo agravado, como es el caso en el que la víctima del robo muere o es perjudicada con lesiones graves a su integridad física o mental. Así, el delito de hurto simple se configura cuando, para obtener un beneficio indebido, una persona se apodera ilegítimamente de un bien parcial o totalmente ajeno, sustrayéndolo del lugar en el que se encuentra sin que, normalmente, la víctima se dé cuenta de dicha sustracción. Para que exista hurto, el valor del bien sustraído debe superar el monto de una remuneración mínima vital, es decir, 850 soles. Por ejemplo, si en el Metropolitano, sin que se diera cuenta, un ladrón sacara del bolso de una pasajera su billetera con más de 850 soles, cometería el delito de hurto y podría ser sancionado con una pena de hasta 3 años de prisión. Por su parte, el delito de robo se configura cuando, para obtener un provecho indebido, una persona se apodera ilegítimamente de un bien, parcial o totalmente ajeno, sustrayéndolo del lugar en el que se encuentra, pero, a diferencia del hurto, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o su integridad. Por ejemplo, existirá robo cuando un sujeto empuja a su víctima para arrebatarle violentamente su celular y se lanza a correr. En este caso, en la medida en que no solo se afecta el patrimonio de la víctima, sino también su integridad física, es irrelevante el valor de lo robado. Así,
existirá robo aunque sean 10 centavos los que se obtengan ilícitamente utilizando la fuerza. Ahora bien, en los casos en los que no existiera violencia ni amenaza y el valor del bien sustraído no superase los 850 soles, se configuraría lo que nuestro Código Penal llama una falta contra el patrimonio, la que no se sanciona con cárcel, sino con un máximo de 120 jornadas de prestación de servicios a la comunidad o con un máximo de 180 días multa. Esto ha dado lugar al surgimiento de los llamados tenderos, que son personas que ingresan a los supermercados o a las grandes tiendas por departamento para sustraer bienes que, en suma, no superen los 850 soles. No obstante ello, cuando estas faltas contra el patrimonio son reiteradas, es decir, existe reincidencia o habitualidad, nuestra legislación prevé que la sanción aplicable sea la pena de cárcel establecida para el delito de hurto, es decir, 3 años de prisión. Ello con la finalidad de desincentivar las faltas reiteradas contra el patrimonio, como por ejemplo las que realizan los tenderos. Respecto al hurto, también resulta importante precisar que por razones de política criminal, nuestro Código Penal no lo sanciona cuando es realizado entre cónyuges, concubinos o entre hermanos o cuñados que vivan juntos, salvo que el delito se haya cometido en un contexto de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, en los que sí se sanciona. Ahora bien, el hecho de que no se establezca una sanción penal no quita al afectado el derecho a pedir el pago de una reparación civil por la afectación causada a su patrimonio. En los casos de robo, no existe esta exoneración de responsabilidad. Recuerda, la violencia o amenaza constituye el elemento indispensable para diferenciar entre el hurto y el robo. Solo queda que nuestras autoridades apliquen adecuadamente las normas e impongan las sanciones que los responsables de los delitos contra el patrimonio merecen. En el próximo programa reflexionaremos acerca de otro delito contra el patrimonio. Así es, ya hemos aprendido entonces un poco más del término robo y hurto en la parte jurídica y jurisdiccional del Perú. Bien, vamos a compartir una entrevista que se ha realizado en el canal de Justicia TV del Poder Judicial. Aquí le han entrevistado al presidente del Poder Judicial, al doctor José Luis Lecaros Cornejo, quien ha hablado sobre el plan de implementación del expediente judicial electrónico a nivel nacional. Veamos la entrevista. Con la presencia del señor presidente del Poder Judicial, el doctor José Luis Lecaros Cornejo, a quien damos la más cordial bienvenida a Enfoque Jurídico. Bienvenido, presidente. ¿Cómo está, Luis Alberto? Un saludo a todos los televidentes. Bueno, yo creo que este es un programa que va a tener un gran impacto en la comunidad jurídica, porque la calidad de los expositores o los entrevistados que va a haber en el mismo va a ser de primer orden y nos va a compartir sus conocimientos, que servirán pues como una guía para que los jueces y servidores del Poder Judicial y los abogados en general puedan realizar su labor. Magnífico, y eso es precisamente también lo que nosotros esperamos. Bueno, vamos a hablar sobre algunas de ellas. Por ejemplo, un tema que ha sido fundamental y que usted lo ha tratado, no solamente en su discurso, sino que además lo ha venido impulsando a lo largo de estos meses, es el de la modernización digital de los procesos judiciales, es decir, el proyecto EJE, el expediente judicial electrónico. Cuéntenos un poquito en qué consiste este proyecto que usted viene impulsando. Bueno, en realidad el expediente judicial electrónico es la eliminación del expediente físico, es decir, cero papel, lo que hará que todos los procesos estén vía web, estén digitalizados y que las partes puedan enterarse del estado de sus causas por internet y puedan incluso presentar escritos, recursos y demás por la misma vía. Esto va a agilizar muchísimo el trámite procesal, hará que los tiempos de resolución de procesos sean más cortos,
pero además va a transparentar absolutamente el proceso, lo que va a ocasionar que se elimine la corrupción. A mayor transparencia, menos posibilidad de corrupción, porque el litigante se enterará, pues, en el minuto en que estés pidiendo su resolución, se enterará del resultado de la misma y no habrá lugar a negociación alguna. Pero cuando el litigante tiene acceso al expediente, como sucede ahora ya en realidad en la página web, supongo que será parte de incorporación posteriormente al proyecto, el resto de personas también tienen acceso al expediente. Esto puede significar en alguna medida, claro, es evidente que al transparentar se minimiza el impacto de la corrupción, pero quizás también abriría otros espacios de peligro para los litigantes. ¿Cómo se ha evaluado esta situación? Bueno, depende, porque la Constitución establece que la administración de justicia es pública, salvo los casos expresamente prohibidos por ley, como son, pues, el caso en que hay menores involucrados, en que hay delitos contra el honor sexual, sobre todo de algunas damas, y otros casos así, digamos, que están expresamente previstos por ley. El resto de procesos son públicos por disposición constitucional. Entonces no hay ningún problema sobre el particular en publicitar los procesos y sus contenidos. Así es, no hay ningún problema. Y como digo, en el aspecto penal, sí hay ciertas diligencias que también por mandato constitucional son reservadas, ¿no? En esas, por supuesto, que el público en general no tendrá acceso. Claro. En este momento ya se está impulsando, desde el año pasado, el financiamiento del proyecto del expediente judicial electrónico no penal. ¿Cómo va el desarrollo de este proyecto? Bueno, está en pleno camino de desarrollo este proyecto. Estamos esperando el financiamiento del Banco Mundial, que debe desembolsar una fuerte cantidad de dinero para continuar con el proyecto, e inicialmente esto se va a aplicar a los procesos laborales, digamos, como piloto, y de repente algunos procesos civiles en aquellas cortes que están entrando a la oralidad civil. Eso va a ser como plan piloto, y de acuerdo al resultado, como se vaya evolucionando esta marcha del expediente judicial electrónico en estos pilotos, se irá, pues, implementando en el resto del país. Pero esto es un camino un poco largo, no se va a implementar en un año ni en dos. Calculamos que unos 4 o 5 años estará totalmente implementado en todo el país. Ya, pero inicialmente van a haber algunas cortes superiores pilotos en las que va a empezar a funcionar. ¿Cuáles son algunas de estas cortes? Bueno, sí, efectivamente. La Corte de Lima Norte ya tiene un expediente digital que fue hecho por una empresa española hace algunos años, pero que ha tenido bastantes problemas en el transcurso del tiempo. Entonces, la primera acción que se va a tomar es la migración de este expediente digital al expediente judicial electrónico. De modo que la primera corte que estará funcionando con expediente judicial electrónico será la Corte de Lima Norte en el área laboral. Igualmente, en la Corte de Lima también algunos juzgados serán puestos como piloto para este expediente. Y en el interior del país tenemos conocimiento que también se encuentran las Cortes de La Libertad, Arequipa, Cusco y algunas otras más. Así es, en las cortes más importantes del país, como digo, se va a implementar, pero en áreas restringidas, no en todas las materias, en áreas restringidas, y si esto tiene éxito y si marchan las cosas como pensamos que deben marchar, se irá extendiendo a todas las demás especialidades. Correcto. ¿Y cuándo se iniciará el proyecto del expediente judicial electrónico penal? Bueno, eso necesitamos el otro financiamiento, ¿no? Dice con el Banco Interamericano de Desarrollo. Así es, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y eso todavía está por comenzar. No se ha iniciado todavía, pero apenas nos aprueben el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, se iniciará el expediente judicial electrónico penal, que en realidad es lo mismo, es lo mismo, simplemente que con algunas diferencias de acuerdo al procedimiento en cada caso, pero es un solo expediente judicial electrónico. Sí, y este equipo del proyecto involucra un ejército de multidisciplinas que participan en la elaboración de este proceso, ¿verdad? Bueno, sí, claro, hay profesionales de todas las especialidades, pero sobre todo abogados y ingenieros de sistemas, ¿no?
Es un asunto bastante complicado. Yo le cuento que hace 4 o 5 años viajamos a Corea con el doctor San Martín, siendo presidente del doctor San Martín, y vimos en vivo y en directo cómo funcionaba el expediente judicial electrónico en Corea, y nos pareció pues un éxito cómo funcionaba allá. Pero cuando pedimos el presupuesto de cuánto costaría implementar ese mismo sistema en el Perú, en esa época eran 2.000 millones de dólares, o sea, 6.000 millones de soles o algo más, ¿no? Entonces, obviamente para nuestra exigua economía eso es inalcanzable. Son 3 veces el presupuesto del Poder Judicial. Así es, 3 veces el presupuesto anual del Poder Judicial. Entonces, llegar a ese tipo de expediente quizás es un tanto utópico, pero con los recursos que nos da el Banco Mundial y el Banco Interamericano y con la capacidad de nuestros profesionales, creo que vamos a lograr, si no la perfección, por lo menos lo que esté más cerca de él. Cuando se ingresa en el mundo digital, en el mundo de la modernidad, empieza a generarse una serie de efectos sociales, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy se venden e-books, ¿no? Los libros electrónicos, y eso genera la desaparición de los libros impresos. Las nuevas generaciones van adaptándose progresivamente y llegará seguramente un momento en el cual el recuerdo de las bibliotecas que tradicionalmente teníamos en las universidades, el Poder Judicial tiene una magnífica biblioteca, en nuestras propias casas serán cosa del pasado y además parte de una vieja época que ya solamente quedará en el recuerdo. Pero más allá de las cuestiones estéticas y físicas de lo que implica una biblioteca, reitero, esto tiene efectos sociales. Y se ha empezado a generar algún tipo de preocupación, probablemente por la desinformación que se ha generado entre los trabajadores al pensar que la generación del expediente judicial electrónico va a dejar sin empleo a quienes se ocupaban precisamente de construir el expediente a nivel físico. Seguramente usted, como yo, o los televidentes que nos están viendo, todos los que formamos parte del mundo del derecho, hemos empezado nuestras prácticas cuando nos empezamos a vincular con el mundo jurídico, precisamente con aprender a armar un expediente, ¿no? Esto del punzón, pasar la aguja, el tipo de nudo que se tenía que hacer con el hilo, el pabilo y cosas por el estilo. Esto que además era parte de todo un arte, ¿verdad? Entonces, cuando ya el expediente judicial electrónico ingrese en funcionamiento, esto ya no va a existir. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores que se encargaban precisamente de esas labores? Bueno, en realidad no va a haber ningún impacto social en los trabajadores, porque supongamos que una corte haya 400 trabajadores para 20 juzgados, ¿no? Si disminuye la necesidad de la mano de obra física, entonces tendremos 20 juzgados con 200 trabajadores y los otros 200 trabajadores irán a trabajar a otros 20 juzgados que tendrán que crearse, de modo que con el mismo capital humano tendríamos el doble de órganos jurisdiccionales sin mayor gasto en sueldos, porque es el mismo capital humano, y eso no solamente soluciona el problema social, sino que soluciona también el problema de retardo en la administración de justicia, que va a disminuir con el expediente judicial electrónico, pero si además de eso doblamos el número de juzgados o incrementamos notablemente el número de juzgados, los tiempos se van a cortar aún más. Eso quiere decir que si en Lima, por ejemplo, existen 56 juzgados penales, en un cierto espacio de tiempo terminaríamos más o menos con 100 y tantos juzgados. Claro, depende del número de las necesidades. Sí, depende del número de personal que se necesita en cada juzgado. Entonces, los sobrantes pueden servir para generar nuevos órganos jurisdiccionales. Pero nadie se queda sin trabajo. No, eso sí, definitivamente no se queda sin trabajo porque la máquina no puede reemplazar al hombre de ninguna manera. Muchísimas gracias por ello. Gracias a usted por entrevistar. Bueno, de esta manera llegamos entonces a la parte final de Enfoque Jurídico y con ustedes será hasta la siguiente emisión de Enfoque Jurídico. Permiso. Bien amigos, una breve pausa comercial y volvemos con la última parte de su programa Hablando de Justicia. Bienvenidos
Bienvenidos al portal educativo judicial. En esta ocasión vamos a conocer los sistemas de SISBICON y SISPERCON instalados en la Corte Superior de Justicia de Huánuco por el presidente de la institución judicial, César Orlando González Aguirre, a través del área de informática. Este sistema permite el control de ingreso y salida tanto del público como de los trabajadores. El SISBICON es un sistema de visitas controladas a las diferentes áreas de la Corte Huánuco, instalados con la finalidad de tener información en línea sobre los accesos del público en general en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Para su funcionamiento, se ha instalado una pantalla al ingreso y salida de la institución judicial. El personal de seguridad solicitará y escaneará el DNI del visitante, momento donde el sistema registrará el lugar, hora de ingreso y salida de la sede judicial, tanto del abogado, litigante o público que acude a las instalaciones de la sede judicial. De la misma manera se ha instalado el sistema de permisos de control tanto del personal jurisdiccional y administrativo, SISPERCON. Sistema informático donde los trabajadores jurisdiccionales y administrativos registran los permisos que solicitan dentro del horario de trabajo, marcando a través del aplicativo su salida y retorno a la sede judicial. Estos dos sistemas se han instalado en las sedes judiciales, tanto del local central como del local anexo en el Quirón Elimio Balizán y el módulo de familia. Con la implementación de los nuevos y efectivos sistemas, se está contribuyendo con las medidas de ecoeficiencia para el ahorro de papel y con la seguridad en el control de accesos a nuestras instalaciones. Hemos conocido el sistema informático de control de ingreso y salida a la Corte Superior de Justicia de Huánuco, tanto del público interno como del personal jurisdiccional y administrativo. Recuerde que tiene que presentar su DNI al ingresar y al salir de la institución judicial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Nos volveremos a encontrar en otro espacio educativo judicial. Bien, continuamos con un programa hablando de justicia y tenemos la secuencia de acceso a la justicia. En este caso, las integrantes del programa de acceso a la justicia de personas vulnerables y justicia en tu comunidad estuvieron 3 días en jornada de caravana, donde ellos fueron hasta 3 lugares de Tambos del Alto Guayaga, donde estuvieron desarrollando la primera etapa del modelo de justicia itinerante. Las integrantes de este programa de acceso a la justicia estuvieron en los tambos tanto de Pampamarca, Cornivilla Baja y Monte Grande, ¿no? Están ubicados estos tambos en el Alto Guayaga. Uno está en Chacya y los otros 2 están en el distrito de Monzón. Ahí más o menos alrededor de 600 personas fueron beneficiadas con la información sobre procesos de alimentos, filiación y rectificación de partidas. Asimismo también informaron las fechas cuando los jueces van a retornar para poder hacer el recibimiento, calificación y notificación de las diferentes demandas que los pobladores podrán efectuar en ese instante. Veamos el informe que nos tiene preparado la licenciada Esther Cruz Ponce, quien estuvo esos 3 días, arduo trabajo, con la información en los tambos del Alto Guayaga. Adelante con el informe. Con la finalidad de brindar una mejor atención en el servicio de justicia, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad brindó información durante 3 días consecutivos a las familias del Alto Guayaga. La caravana se llevó a cabo en 3 plataformas fijas del Programa Nacional País, donde la Comisión de Acceso a la Justicia desarrolló la primera etapa del modelo de justicia itinerante, que consiste en brindar información sobre los requisitos para entablar una demanda de alimentos, filiación y rectificación de partidas. El tambo de Pampamarca fue el primer lugar donde se ejecutó la caravana. Dicho tambo se encuentra ubicado en el distrito de Chacya, provincia de Pachitea. Traen los documentos la próxima y nosotros le vamos a recibir su demanda. Inmediatamente que ya le recibimos su demanda, le vamos a hacer ingresar nosotros al Poder Judicial como una demanda nueva y eso le vamos a dar el trámite correspondiente. Teniendo ya la dirección exacta del demandado donde tiene su domicilio, se le va a notificar ahí.
por un periodo de 10 días. Corrido traslado de eso, de 5 días. Vuelve, se señala fecha para la audiencia, donde que el juez mismo va a venir acá. Ustedes no van a tener la necesidad de bajar para nada, desplazarse, ¿no? Gastar el pasaje, dirán, no, y el abogado, ¿cuánto me va a cobrar? No. Nosotros por eso estamos viniendo acá, nos estamos comprometiendo en que vamos a regresar ya con el juez de paz que le va a recibir la demanda. Ingresan al sistema, se va a generar un número de expediente, y ese número de expediente a ustedes se le va a dar. Si por casualidad o por alguna circunstancia ustedes bajan a Huánuco, le vamos a decir a dónde está remitiendo el expediente, pueden averiguar en qué estado está. ¿Me han entendido? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Pregunten nomás con toda confianza. Mire, lo que les quería decir, agregar acotando lo que dijo la doctora. Nosotros estamos programando para el 26 de abril la fecha en que vamos a regresar ya directo para recibir las demandas, ¿no? De repente también tienen una rectificación de partida o que no están, sus requisitos no están reconocidos, también ustedes sean portadores. Hoy día se viene desarrollando la primera etapa dentro del distrito de Pampamarca sobre la sensibilización a los ciudadanos para que puedan o darle una orientación, ¿no? Que el Poder Judicial a través de justicia itinerante se ha constituido hasta este lugar para hacerles presente que no solamente se administra justicia sentado o en un despacho, sino que también nosotros los jueces podemos salir a los lugares lejos de difícil acceso, donde que ellos también, ¿no? Por cuestiones económicas no pueden trasladarse a las sedes judiciales. Esto con la finalidad de recibir, ¿no? Las demandas de alimentos, de filiación extramatrimonial y rectificación de partidas. También agradecer al programa de Nacional País, porque en esa oportunidad también ha venido con diversas instituciones públicas también a brindar la atención a la población de Pampamarca. Posteriormente, ¿en qué tambos más van a intervenir con lo que es justicia itinerante? Lo que es justicia itinerante y en conjunto también con las demás entidades que nos encontramos el día de hoy presentes en esta localidad de Pampamarca. Posteriormente, el día de mañana nos vamos a constituir a Corvinilla Baja, donde también se va a desarrollar la primera etapa, esto es de sensibilización respecto a las demandas de alimentos, filiación extramatrimonial y rectificación de partidas. Asimismo, también se va a pasar al distrito de Monte Grande, que está dentro de Monzón. Ahí también se va a desarrollar lo que es la primera etapa. Ahí también se va a desarrollar lo que es la primera etapa de sensibilización, ¿no? Y posteriormente ya se va a regresar en la segunda etapa, donde que ya directamente se va a recibir las demandas de alimentos, de filiación y de rectificación de partidas, donde que ya el Poder Judicial se va a constituir como un juez, quien va a ser quien califique las demandas y de acuerdo al filtro que pasa se van a ser admitidos y posteriormente ya seguir su trámite correspondiente hasta llegar a una sentencia o una conciliación. Doctora, ¿ya tienen programado una fecha para la realización de la segunda etapa en el tambo de Pampamarca? Sí, la segunda fecha que es para la segunda etapa es para el día 26 de abril del año en curso, donde que nuevamente la justicia itinerante se va a construir a esta localidad. ¿Qué le diría a la población que en estos momentos, quizás todavía por el motivo del clima, no se han acercado hacia el tambo? Le diría a la población, ¿no? Que efectivamente nosotros hemos venido con la mejor predisponibilidad de atender a todas las personas que radican en esa ciudad y también a sus alrededores, pero aquellos que no han tenido la oportunidad de poder llegar, hacer extensivo por intermedio, ¿no? De los vecinos, hermanos que sí están presentes, que ellos hagan extensivos y también se les está entregando ya formatos donde publicidad para que ellos para el día 26 puedan reunir sus requisitos y nosotros también ya poderlos atender gustosamente. Gracias. El segundo día la caravana estuvo en el tambo de Corvinilla Baja, en el distrito de Monzón, provincia de Guamalíes, donde se atendió a más de 200 personas. En esta zona del Alto Guayaga estarán el día 17 de mayo los jueces del primer y segundo juzgado de paz letrado de Tingo María, desarrollando la segunda etapa del modelo de justicia itinerante. Y formamos parte de este modelo de justicia itinerante, ¿no? Formamos parte además, hemos sido invitados por esta caravana multisectorial de protección y pues en esta oportunidad estamos en la primera etapa.
sensibilización a efectos de recibir posteriormente nuestras demandas de alimentos, nuestras demandas de filiación y rectificación de partido, ¿no? Ya hemos coordinado precisamente con la coordinadora aquí presente a efectos de que por intermedio de ella se haya este campo en el que vamos a recibir ya nuestras demandas de todos los demás beneficios. Estamos invitando el 17 de mayo, esa fecha, y tenemos que sean los representantes a vamos a trabajar el 17 de mayo. Eso significa que el 17 de mayo nosotros nos vamos a venir todos los periodos de jueces y secretarios a efectos de recibir las demandas. Lo importante es que aquí, en este programa, no va a haber costo alguno. No se va, no hay traslado de documentación de nada. Simple y llanamente ustedes traen los requisitos que aquí les acaban de entregar los volantes, ¿no? Las diligencias también se van a llevar a cabo acá. Las audiencias se llevan a cabo acá, así como las sentencias. Nosotros, con esta cosa de no sé cuánto, ¿no? Estamos todos los pioneros que vamos a comenzar, vamos a iniciar, e incluso el pago de las pensiones alimenticias se lleven a cabo en este programa. Que va a ser nuestra cuarta etapa, ¿no? El tercer y último día, la caravana se trasladó hasta el tambo de Monte Grande, ubicado en el distrito de Monzón, donde se realizó la charla y atenciones personalizadas a más de 200 personas. Aquí está programado para el 7 de junio la atención de los jueces del primer juzgado de paz letrado y segundo juzgado de paz letrado de Tingo María, donde se realizará la recepción, calificación y admisión de demandas de alimentos, filiación y rectificación de partidas. ¡Atención! ¡Atención! Señores representantes de la Corte Superior de Huánuco, el Centro Poblado de Monte Grande, el Distrito Monzón, les da la bienvenida. Acá tenemos todo programa social, entonces hagan una consulta, cada uno por las necesidades que tienen, señores, por favor. El pueblo de Monte Grande les da la bienvenida, por la primera vez está representando acá en nuestra comunidad, en nuestro local el tambo. Muchísimas gracias. Otro, rectificación de partida. De repente falta una S o en vez de S está una Z y hay varias cosas que nuestros registradores van a hacer. Entonces, eso nosotros vamos a rectificar, ¿ya? Entonces, el 7 de junio es la fecha que ustedes deben de concluir. Aquí mismo, todas las diligencias, todo se va a hacer acá. No va a haber necesidad de que no hay costo alguno, todo es gratuito. Es una de las formas, dice itinerante, se llama el entonces, para esa fecha, comuniquen, ¿no? Asimismo, como corolario de cierre de la caravana, los alumnos de la institución educativa Antonio Raimondi de Cachicoto demostraron el arte musical que cultivan, alegrando a los pobladores al compás de la flauta, zampoña y panderetas. La caravana multisectorial estuvo integrada por 15 instituciones públicas de diversas entidades del Estado.
amigos, con nosotros será la próxima semana, no sin antes invitarlos nuevamente todos los sábados poder sintonizar este programa Hablando de Justicia. También queremos indicar que a partir del día lunes 01 empezamos ya, la Corte Superior de Justicia empieza e inicia su mes de aniversario. Así es, este 30 de abril la Corte está cumpliendo 83 años en la impartición de justicia en la región de Huánuco. Con nosotros será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Permiso.